Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a este contenido que sabemos que aman tanto. Hace 2 semanas no les subíamos nada y les pedimos perdón, pero yo no sé qué ha pasado con la energía del planeta que literal ha estado duro conseguir grabar. Con Pablo teníamos un día, lo movimos y bueno, acá estamos. No quiero introducirles mucho a Pablo porque seguro muchos ya lo conocen y los que no lo conocen quiero que lo conozcan por palabra del, o por palabras del invitado, como siempre les digo. Pero nada, agradecerles que estén aquí, que nos estén escuchando. Creo que les va a gustar mucho, mucho este contenido. Para los que ya siguen a Pablo, saben de lo que estoy hablando. Para los que no, se van a sorprender muchísimo y creo que van a conocer un gran personaje. Como siempre en Self tratamos de traer personas que unan temas de bienestar con espiritualidad y Pablo es un vivo ejemplo de eso. Pero sin hablarles más, quiero que ustedes lo conozcan por sus propios oídos o ojos si nos están viendo. Pablo, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te gustaría que la comunidad te conozca? Hola Camilo, gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar acá con ustedes. Yo creo que simplemente soy un coach de mentalidad y alto rendimiento enfocado en inspirar y acompañar el desarrollo del potencial humano. A eso es a lo que me dedico desde hace casi 8 años. A eso es en lo que creo, me dedicaba a crear contenidos enfocados específicamente en el desarrollo del potencial y a descubrir herramientas basadas en ciencia que nos permiten a todos los seres humanos desarrollar nuestro máximo potencial. Me encanta escucharte. Pablo, ¿quién es un cliente típico tuyo? Un cliente típico mío es un atleta profesional o es un líder de una organización, un equipo directivo de alguna organización, personas que están en el camino de la excelencia, que quieren desarrollar sus mejores capacidades, personas inquietas que ya han hecho un trabajo profundo y que quieren como moverse a un siguiente nivel. Buenísimo. ¿Y crees que todo el mundo puede llegar ahí o esto está reservado para unos cuantos? No, el máximo desempeño es un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante que está disponible para todos nosotros. Mm, Eh, Básicamente es cuando las personas hacen una elección consciente de darse cuenta y hacerse cargo de cuatro variables principales que determinan una vida de máximo desempeño, que son la vitalidad, número uno, el manejo de las cuatro dimensiones de la energía humana, la conexión con sí mismos y con los demás, el crecimiento, que es fundamental, tener un estilo de vida en el cual estemos aprendiendo y mejorando continuamente. Y por último está la contribución, cómo servimos al mundo y a los demás, cómo utilizamos nuestros talentos para contribuir en la vida de otros. Y cuando nosotros nos damos cuenta y nos hacemos cargo de estos cuatro dimensiones, pues podemos vivir una vida de máximo desempeño. fascinante. Oye, en ese último punto de la contribución, y no había preparado esta pregunta, pero me llegó así out of the blue, como dicen, ¿crees que el tema de contribuir hacia los otros está relacionado con el propósito de las personas? ¿O las personas encuentran propósito cuando hacen esa contribución? El propósito siempre está ligado a dar a otros. Mm, El propósito es trascender, es utilizar los talentos para servir al mundo y a los demás. No conozco un propósito de vida que no esté relacionado con la contribución a alguna persona, a alguna causa, a alguna organización, a un fin que vaya más allá de nosotros mismos. Entonces, el propósito siempre eh, es algo más grande que nosotros mismos, algo que está orientado hacia contribuir a mejorar algo específico. Entonces, siempre está conectado con dar, con ofrecer, con servir. me encanta y mira que en este podcast se ha hablado de propósito, creo que la mayoría de los invitados en algún punto hablamos de propósito. Y hace poco estoy en un curso ahorita de trabajar mis sombras, un curso como para trabajar esa sombra de cada uno. Y la maestra hablaba de un concepto que me pareció bacano y es, el propósito de la vida es venir a vivirlo.
Y me pareció un concepto bacano porque te da mucha paz, ¿no? O sea, como que te quita responsabilidad de, ok, esto es venir a vivirlo, pero yo personalmente creo igual que vos. Creo que la vida agarra propósito cuando estás al servicio o cuando logras ver el propósito o el servicio en lo que estás haciendo. Un ejemplo que he dado varias veces en este podcast, pero para los que no lo han escuchado, es si de pronto vos manejas un bus que va de La Calera a Bogotá, para los que no saben, La Calera queda fuera de Bogotá, y te das cuenta que tu propósito es conectar personas que viven afuera de la ciudad con las personas que viven adentro de la ciudad, y te das cuenta que hay un propósito y un servir gigante, tu vida cambia a 360. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que es un propósito y estamos sirviendo y ni siquiera lo intencionamos así. Entonces la gente anda perdida, sin propósito, pero ni siquiera se han dado cuenta de que ya están sirviendo. Pero estoy súper de acuerdo con vos. Oye, me quiero devolver un poquito a Pablo y es, ¿cómo llegaste a esto? Sé que la historia seguro es larga, pero en manera resumida, ¿cómo llegaste a darte cuenta? Yo quiero acompañar a esta gente que quiere alcanzar su excelencia. Yo creo que es un proceso que no se da en un momento específico. Yo creo que es un De acuerdo. proceso de mucho tiempo, en el cual hay mucha exploración en el mundo interior y hay un proceso de reflexión acerca de quiénes somos y qué es lo que vinimos a hacer y hacer en este mundo. Y para mí, yo creo que la incomodidad nos ayuda a crecer, pero es el dolor el que nos impulsa a cambiar. Y un momento de dolor y de mucha incertidumbre en mi vida de haber renunciado a un trabajo que sentía que no me llevaba por el camino que yo quería y haber quedado un poquito a la deriva me hizo empezar a despertar. Y yo digo yo hablo mucho del proceso del despertar de conciencia. Nosotros tenemos una experiencia con mi esposa Michelle que se llama The Wake Up Journey, que es una experiencia del despertar de la conciencia y es descubrir ese potencial que todos tenemos. Entonces, para mí fue un proceso que fue muy gradual, que me llevó por un camino primero de trabajar en algunas cosas que quizás no me gustaban tanto, pero fue de ir regresando a casa. Yo en un momento dado me encanta el deporte, soy fanático del deporte, entonces abrimos un gimnasio, tuvimos un gimnasio durante un tiempo, después me fui a trabajar en una cadena de gimnasios como director de mercadeo y estando ahí descubrí un campo del conocimiento que se llama Human Performance Science, que es la ciencia del rendimiento humano y me apasioné por este campo de conocimiento y me dediqué a estudiarlo, me dediqué a estudiar la mente, el manejo de la energía, los sistemas de funcionamiento que nos ayudan a los seres humanos a vibrar a altos niveles de conciencia y energía. Y me apasioné, y empecé a escribir, empecé a hacer mi podcast, mi libro Máximo Desempeño, que fue el primero, mi podcast Máximo Desempeño, que ya tiene más de 300 episodios. Y a través de ese camino es que he ido descubriendo que mi verdadero propósito en la vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de otros. Entonces, ese ha sido un poco el camino que he seguido. ¿Qué nota? Ahí me respondiste una de las preguntas que era el tema del propósito y me encanta que lo tengas tan claro. ¿Qué consejo habría para esa gente que está buscando propósito, no? Si yo te contara a mí la cantidad de gente que me llega a mi consulta, soy canalizador y recibo un montón de gente en ese sentido, como, oye, es que ando perdido, no tengo propósito. ¿Qué consejo podría haber para esa gente que hoy en día se ve tanto? Pues yo creo que el propósito siempre está latente en nuestras vidas, está a un brazo de alcance de entenderlo y descubrirlo. De Digamos acuerdo. que ha estado presente siempre y simplemente hemos estado expuestos a demasiado ruido externo y no lo hemos podido escuchar esa voz interior que nos dice qué fue eso que vinimos a hacer y hacer. Y cuando yo digo que el propósito de vida tiene que ser tan claro como poderlo describir en una palabra. Mi propósito de vida es inspirar. Y cuando yo digo yo soy inspiración y me levanto pensando todos los días cómo puedo poner mi propósito en acciones o cómo a través de una conversación que voy a tener o de una conferencia que voy a dar o de algo que voy a hacer, puedo poner mi propósito en acciones, es cuando encuentro que sale lo mejor de mí, que encuentro mi fuerza interior, mi voz. Entonces el propósito está muy ligado a los valores y cuando nosotros identificamos cuál es ese valor esencial para nosotros, em, estamos muy cerca del propósito
Y el propósito no es algo que debamos sentirnos agobiados por algo que queda escrito en piedra y que tiene que ser nuestro propósito de toda la vida. Nosotros podemos definir el propósito de este día. ¿Cómo puedo en este día utilizar mis talentos para servir al mundo y a los demás? Y si encuentro una manera de hacerlo, estoy siguiendo un propósito. Y eso es suficiente. Entonces, no se enreden con intentar encontrar algo que va a ser, que va a abarcar todo, que va a ser para toda la vida. Piensen en cómo Mm. pueden ustedes utilizar sus talentos para servir a otros hoy, en este día, para contribuir, para cuidar a otros. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es otra cosa que cuidar a las personas alrededor, que guiarlas, que acompañarlas, que moverlas a la acción. Entonces, em, cada vez que las personas tienen ese valor de dejar de enfocarse en ellas mismas, porque la vida no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Y cuando Mm. pensamos en dar al mundo, de ofrecer lo que somos, de sentir que estamos conectados con todo lo demás, es cuando realmente encontramos plenitud, encontramos satisfacción en lo que hacemos, encontramos propósito, em, pero es a través de las relaciones y a través del dar que nos convertimos en nuestra mejor versión, no es mirándonos el ombligo. Amén, man. Ajo con lo que dices. Oye, en este propósito que has encontrado, ¿no? De trabajar y ayudarle a la gente a expandirse, a llegar a su mejor potencial. Sé que trabajas con personas de alto rendimiento, con líderes, hasta con personas famosas. Y quería preguntarte, ¿qué factor común has encontrado en esta gente que podríamos llamar como de alto rendimiento? Y no quiero ponerlos en una categoría como por decir que están por encima de los demás, pero sí han logrado estar en la cabeza de ciertas empresas reconocidas, han logrado ciertos lugares importantes en el mundo del deporte. Entonces siento que has estado expuesto a personajes que para mi punto de vista personal pueden ser de admirar. Y me encantaría preguntarte, ¿qué factores comunes ves en hábitos, actitudes, pensamientos, emociones, valores, lo que sea que me puedas contar entre esas personas como de alto rendimiento, si los podemos llamar así? Mi libro más reciente se llama En busca de la excelencia y son más de 60 conversaciones de mi podcast Máximo Desempeño. Y habiendo tenido 300, más de 300 episodios en los que he tenido pues casi esa cantidad de personas, porque no todos los episodios he tenido invitado, ha habido unos episodios en los que he estado yo solo, pero he podido ver lo que tienen esas personas que alcanzan niveles de excelencia y lo que hace diferentes a los mejores del resto es la mentalidad, es el marco de pensamiento que utilizan para interpretar los retos y para responder a las situaciones que se presentan en su vida. Estas personas no es que no tengan dificultades, no es que no hayan crecido con una herida de infancia, no es que hayan tenido suerte, es que simplemente han construido un sistema de pensamiento ideal para lo que cada una de estas personas quiere lograr. Entonces, en esa mentalidad hay habilidades mentales que son fundamentales. Por ejemplo, la autoconfianza. Uno ve personas que tienen gracias a la mentalidad, tienen una mentalidad fuerte, tienen una elevada confianza en sí mismos, tienen un enfoque en lo que quieren lograr, son una palabra que me gusta mucho y que a la gente le da un poquito de miedo, que son obsesivos con lo que quieren. Se Mm. acuestan y se levantan pensando en eso que quieren y son monotemáticos y quieren hablar todo el tiempo de eso. Y ese es su tema y por eso son tan buenos en lo que hacen, porque no están dispersos en 25 cosas a la vez, sino que están 100% involucrados en lo que están haciendo. Son determinados en lo que quieren lograr y la determinación es esa combinación de pasión y perseverancia que hace que las personas se muevan hacia el logro de sus objetivos y tienen una mente positiva, es decir, que ven los retos no como amenazas, sino ven los retos como oportunidades y eso es un cambio radical en la mente. Hay dos caminos de la mente para interpretar y es uno, el reto como amenaza, en cuyo caso nos sentimos tensos, nos enfocamos en lo que puede salir mal, nos imaginamos el peor desenlace posible.
O podemos ver el reto como una aventura llena de posibilidades donde nos enfocamos en lo que puede salir bien, en nuestras fortalezas, en, en trabajar en equipo, en quién nos puede aportar para que nosotros logremos lo que queremos, porque pedir ayuda es parte de esos altos niveles de conciencia y saber que estamos en unidad y que siempre hay alguien que nos puede aportar. Entonces, si me preguntaras en una palabra qué tienen las personas que alcanzan niveles de excelencia, se llama mentalidad. Y la mentalidad reúne todo eso que mencioné. Fantástico, me encanta. Y estás hablando con una persona que es un poco obsesiva, entonces me encantó que usaras esa palabra, por eso sonreí, porque yo también creo que en una sana obsesión hay éxito. Siendo éxito, sea lo que tú consideres éxito, listo, no voy a decir que es tener mucha plata o llegar a algún lugar, pero creo que eso es éxito. Oye, una de las preguntas que te quería hacer era ¿qué haces contigo o qué haces con la gente que atiendes o con la gente que has entrevistado cuando encuentran esos momentos de reto o crisis, listo? Para superarla, ¿no? Para navegarla, para avanzarla, para coger esa ola y aprovecharla, porque claramente son momentos difíciles, no vamos a decir que no. Me encantó que mencionaste mucho el tema de número uno, la mentalidad, o sea, cambiarle el foco y es yo voy a aprovechar esto. También mencionaste el tema de pide ayuda, busca ayuda, que me parece vital. Y de hecho, oigan, para eso está self-diseñado, porque tenemos más de 20 y pico de tipos de terapeutas que te pueden acompañar en ese camino. ¿Qué más le podrías recomendar a la gente para en ese momento que aparece el reto, aparece la vida? Yo le digo, Pablo, la vida siendo la vida, que hay veces simplemente pasan cosas incómodas. ¿Qué consejos o qué haces contigo sobre todo para poder pasar esa ola y convertirlo en una oportunidad? Pues Einstein dijo alguna vez que uno no puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que lo creó. Es decir, que no podemos intentar resolver situaciones cuando estamos vibrando desde la misma escala. Todo en el universo es energía, frecuencia y vibración. Ujú. Yo estoy convencido de que cuando nosotros tenemos desafíos de la vida, tenemos que elevar nuestros niveles de conciencia y nuestros niveles de energía para poder enfrentar y para poder ver las cosas desde un lugar de mayor conciencia o de mayor sabiduría. Entonces, a mí me encanta, em, digamos, la parte física en la cual el movimiento ayuda a mover muchas cosas de nuestra, yo digo, si el cuerpo se mueve, la mente y las emociones fluyen. Y cuando nos ponemos en movimiento y cuando hacemos cosas incómodas que no queremos hacer, hay una parte del cerebro, y ese es uno de los descubrimientos de neurociencia más recientes y más importantes, tiene que ver con una zona del cerebro que se activa cuando nosotros hacemos cosas incómodas y que no queremos hacer. Y esa zona del cerebro está relacionada con la fuerza de voluntad y las ganas de vivir. Y cuando nosotros nos arriesgamos voluntariamente a, a una inmersión en agua fría como la que nosotros hacemos, el entrenamiento mental que hacemos de inmersión en hielo en The Wake Up Journey, que es la experiencia que ofrecemos, cuando nos atrevemos a tener un reto físico, cuando no tenemos un reto de ayuno o un reto de meditación, por ejemplo, de buscar espacios de silencio y reflexión, es cuando nosotros empezamos a tener autodominio, a tener autocontrol, a darnos cuenta que nuestra vida es nuestra creación, que no, que somos responsables de las experiencias que creamos para nosotros mismos. Em, y que nadie nos va a salvar, sino que simplemente somos nosotros los que debemos darnos cuenta y hacernos cargo de nuestra propia experiencia. Entonces, me encanta salirme y me encanta invitar a las personas a que se salgan de su zona cómoda, a que diariamente busquen experiencias que sean incómodas, una conversación incómoda, meditación, ayuno, entrenamiento físico, tantas cosas que hay que nos pueden ayudar, porque nunca descubrimos nuestras mejores capacidades sentados en un sofá viendo una serie de Netflix. Lo aprendemos es cuando llevamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones hasta los límites y ahí es donde descubrimos realmente quiénes somos. Entonces, yo les diría que buscaran retos
que sean incómodos, que se abrieran a la incomodidad y que en esos momentos que la vida nos desafía, lo que nos está diciendo es que nos movamos a elevar nuestros niveles de conciencia y energía y para eso es vital el movimiento y es vital, por ejemplo, las duchas de agua fría porque son una activación que para el cuerpo nos como que restablece o resetea el sistema nervioso central. Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. Y esto es fundamental para que nos sintamos con un nivel de energía distinto. Es como un choque para el cuerpo que hace que inmediatamente reaccionemos de una forma diferente. Y el movimiento hace que, sobre todo el movimiento físico intenso, hace que liberemos el cortisol, el estrés. em, y que, digamos, nuestro cuerpo como que pueda regenerarse nuevamente y pueda volver a oxigenarse. La respiración es muy importante, entonces yo les diría que movimiento, respiración e incomodidad son lo primero que se debe hacer en momentos de crisis y de dificultad. Se me fue el término científico de lo que pasa con tus células cuando estás en esos procesos de ayuno, de frío, de fuerza extrema, pero básicamente tu cuerpo se pone en modo activación y limpia todo, ¿no? Y Pablo, me encanta escucharte porque dentro de las más de 1000 de personas que yo he atendido también en mi trayectoria, los más echados pa'lante, los más berracos, los que cada vez que la vida los sacude, siempre suelen tener un tipo de práctica que podríamos llamarle incómoda, ¿no? O hacen terapia de hielo, o son adictos al CrossFit, y digo adictos en el buen sentido, sino que me río de los crossfiteros porque son muy intensos con el CrossFit, o tienen un caminar con las medicinas, que las medicinas para los que hacen medicinas sagradas saben que son muy incómodas y no son viajes de un viaje psicodélico, no, son incómodos. Pero siempre que yo me he encontrado con personas que tienen algún tipo de estas prácticas de resiliencia, son la gente que tiene un problema y claro, necesita ayuda porque viene por guía, pero tienen una actitud positiva hacia el conflicto, ¿no? Entonces, y la gente que yo veo más en el hoyo, que es más difícil sacar del hoyo, son sedentarios, no comen bien, en su vida se han hecho una ducha de agua fría, ¿no? Entonces, me encanta que se ponga ese consejo de incomódate, incomódate un poquito, ¿no? Que eso te da resiliencia. Pablo, nos has hablado un par de veces de, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua, el retiro, ¿cómo? Algo Journey, The Wake Up Journey. el Wake Up Journey. Cuéntanos un poquito, ¿es un retiro? ¿Qué es lo que pasa en esto? Porque una de las preguntas que yo te tenía era, ¿crees en los retiros? ¿Te parece que le ayudan a la gente? ¿Recomendarías a la gente ir a retiros? Cuéntanos un poco. Yo creo que hay que investigar qué clase de retiro es y ver si tiene sentido para cada una y cada uno de nosotros. A mí me encanta terapiarme, me encantan los retiros y me encantan esos espacios, pero siento que hay unos que resuenan más en uno que otros, De acuerdo. en cada uno de nosotros que otros. Entonces hay que buscar qué retiros son ideales para nosotros, quién los da, qué nivel de conocimiento tiene esa persona y creo que tiene que haber una química, una conexión con quien hace esos retiros porque de otra manera creo que pueden no ser tan efectivos. Em, The Wake Up Journey es una experiencia que creamos con mi esposa Michelle y que reúne tres experiencias dentro de esta gran experiencia. Una se llama 90 Breathwork, que es una técnica de respiración conectada a la conciencia. Yo soy el primer facilitador, uno de los primeros en el mundo de habla hispana, pero al menos el primero en Sudamérica, entrenado en esta técnica de respiración conectada a la conciencia, que utiliza 9 dimensiones o capas de tecnología. Eso tiene frecuencias solfeggio, tonos de ondas cerebrales isocrónicas, sintonización armónica de 432 Hz, tiene coaching vocal dirigido, hipnosis subliminal, tiene frecuencias binaurales para activar ambos hemisferios del cerebro. En fin, tiene 9 dimensiones y tiene una técnica de respiración que se llama respiración somática,
Esto es un grupo de expertos en neurociencia y en respiración que están ubicados en Bali y ellos crearon este método, que es un método muy poderoso, porque a través em, de tecnología de sonido y a través de técnica de respiración, nos lleva a estados ampliados de conciencia. Lo que hacemos en esta técnica es cambiar la química del cuerpo, hacer más lento el flujo de sangre al lóbulo frontal del cerebro y cuando el flujo de sangre es más lento, el lóbulo frontal se apaga temporalmente. Entonces es un fenómeno que se llama hipofrontalidad transitoria. El lóbulo frontal se apaga por un tiempo, se abre la mente subconsciente y la capacidad de reprogramarla. Es una experiencia que hemos hecho con más de 1.500 personas Wow. en el último año. Es una belleza de experiencia para personas que sufren de ansiedad, de estrés, que quieren resetear sus sistemas, sus niveles de energía, que quieren tener un cambio energético, que quieren tener una liberación emocional. Todos nosotros cargamos con muchas cosas del pasado que muchas veces no nos dejan ser libres. Mm, Y cuando nos abrimos a tener una experiencia de estas que son profundamente sanadoras, es una técnica de respiración somática donde a través del cuerpo se sanan una cantidad de cosas, em, descubrimos que salimos mucho más livianos. Yo digo en esta experiencia que las personas que llegan a la experiencia son muy diferentes a las personas que salen. Entonces, primero hacemos 90 Breathwork, luego hacemos una inmersión en hielo a través de una técnica en la cual, a través de la respiración, hacemos un entrenamiento mental de inmersión en hielo durante 4 minutos y hacemos una práctica que la guía mi esposa Michelle, que se llama Free Flow Dance, que es una práctica de movimiento consciente y de celebración de quiénes somos, mm. de conexión con nuestra autenticidad, con el movimiento consciente. Y las tres experiencias han sido una experiencia espectacular. Hemos creado, digamos, algo que impacta mucho la vida de muchísimas personas y que en nuestra experiencia pues ha sido muy sanador y muy liberador para muchas personas que vienen a tener esta experiencia. Qué nota escucharte. Em, Pablo, ¿cómo te puede encontrar la gente? Antes de dar mis comentarios sobre los retiros, ¿cómo te puede encontrar la gente para que de una vez allá noten lo que nos están escuchando? Pues me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen en Instagram. Me pueden encontrar en mi página web www.pablojacobsen.com o en thewakeup.journey en Instagram, donde también tenemos nuestra cuenta de esta experiencia. Fantástico. Oye, para los retiros, a mí me gustaría compartirles, puedo hacer un poco de eco a tus palabras, pero número uno es investiguen muy bien con quién lo van a ir a hacer y si de verdad hay alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Creo que hay un boom de retiros que me parece espectacular. Yo creo que hay todo para todo tipo de conciencia, pero pues investiguen muy bien con quién lo van a hacer y como dice Pablo, que haya conexión. En este podcast se ha dicho mucho, el terapeuta, conexión con el terapeuta es lo más importante. Entonces vean sus reels, escuchen a la persona, conozcan a la persona o a las personas antes de irse a meter un retiro. Número dos, un red flag que les puedo dar de un retiro que no les va a dar lo que les prometieron. Es un retiro que cuando ustedes preguntan por el retiro no tiene una estructura, un cronograma, información, un PDF, un booklet, algo que te cuente de lo que vas a ir a hacer y que simplemente es una historia de Instagram. Para mí, cuando un retiro no está bien pensado y no hay ese storytelling, esa coherencia y ese estudio detrás, normalmente es una ad de Instagram que ni siquiera tienen nada pensado. Entonces, sí, de acuerdo. Yo también soy muy fan de los retiros. Em, Creo que me hago uno o dos retiros al año para mí, o sea, para seguir trabajando en mí y siempre salgo vuelto chicuca, pero creciendo y evolucionando, ¿no? Pero para mí suelen ser espacios súper importantes y les recomiendo mucho a la gente ir a retiros. Aprovecho para invitarlos. Del 7 al 9 de noviembre tenemos un retiro diseñado solo para hombres. Solo quedan 5 cupos, entonces si alguno de ustedes está interesado, escríbanos por Instagram, ya se está vendiendo. Vamos a hacerlo con Daniel, el constelador de Self, que ya han escuchado varias veces en este podcast. Y bueno, enfocado solo para hombres, escríbanos por Instagram y ahí les mandamos todo. Pablo, volviendo a conocerte un poquito más y en tu experiencia, ¿cómo mantienes como el equilibrio en tu vida, no? Porque creo que gran parte de poder ser un buen coach o un buen facilitador, un guía, una persona que acompaña es sostenerse a uno mismo en ese equilibrio del cual uno habla o propone o busca con sus clientes. ¿Qué hábitos, tips o cosas haces contigo que le puedas compartir a la gente para sostenerte a ti en ese equilibrio?
o en esa excelencia que buscas con las personas. En mi experiencia, el autocuidado, el darse uno tiempos para uno mismo, para estar a solas, para cuidarse. A mí me encanta el entrenamiento físico, entonces soy ciclista de ruta, me encanta salir y montar 2 horas en bicicleta o 3 horas. Ir al gimnasio es también un momento para mí, caminar con mi perro y respirar, estar con mi familia también. Entonces, creo que no es una sola cosa, creo que es importante dormir bien, es importante alimentarse bien, es importante moverse bien y es importante descansar y recuperar los niveles de energía, porque todo el mundo vive como pensando que el alto rendimiento es exigencia, exigencia, exigencia y el alto rendimiento tiene una fórmula que es exigencia más recuperación es igual a desempeño. Si no hay recuperación, no hay desempeño. Si no hay recarga de energía, no hay desempeño. Entonces, la mayoría de las personas piensan que a veces dormir bien es una pérdida de tiempo o que no tengo tiempo para ir al gimnasio o no tengo tiempo para hacer cosas que son importantes para cada uno de nosotros y ponernos por delante y darnos espacios para nosotros mismos no es egoísta, eso nos permite estar bien para otros. Mm. Entonces, yo sí siento que el balance se logra a través de tener espacios en los que nos ponemos por delante, en los que nos preocupamos por nosotros mismos, en los que nos salimos de la zona cómoda, porque despertarse entre 4 y 5 de la mañana no es cómodo, no es, muchas veces uno quisiera seguir durmiendo, pero cuando uno tiene la posibilidad de encontrar rituales, espacios en los cuales em, uno se dedica a elevar sus niveles propios de conciencia y energía, ahí es cuando logra un balance para poder servir y acompañar a otros. Fascinante. Te hago eco y cuento ahí una historia personal. Yo me considero una persona que es muy buena balanceando su tiempo y las últimas 2 semanas tenía 4 días en un avión, me bajaba, me subía a otro avión, atienda gente, trabajé en un proyecto, trabajé en otro proyecto y entré como en un modo frenesí de querer darle a todo el mundo y no darle a Camilo. ¿Y qué pasó? Obviamente me dio una gripa que me duró 2 semanas, no pude grabar, tuve que cancelar consultas, tuve que cancelar sound healings. Y al final dije, claro, o sea, me sobreexigí tanto para estar disponible para los demás, pero no estaba disponible para Camilo. Camilo no tenía sus momentos de silencio, Camilo no estaba meditando en las mañanas, Camilo no estaba pudiendo entrenar, Camilo no estaba durmiendo bien, Camilo estaba comiendo pizza, que está bien comerse una pizza de vez en cuando, pero sabemos que no es lo más nutritivo. Y cuento esta historia personal porque sí, me tocó parar todo por 2 semanas, todo por no haber sostenido esas rutinas que para mí me llevan ese equilibrio. Em, y también ahí para echar una crítica sana a mí el tema del club de los de las 5 de la mañana me parece espectacular, pero si usted se duerme a las 8, ¿no? O sea, si a usted le va a dar tiempo de descanso, listo, buenísimo, levántese a las 5 de la mañana, pero sí soy muy crítico de esa gente que duerme muy poquito por hacer todas estas cosas, porque yo creo que en el descanso, la ausencia de descanso pasa factura en algún punto. Puede que no ahorita, en tus 30 está perfecto, pero estoy seguro que más adelante pasa esa factura. ¿O qué crees ahí con esa gente que duerme poco y hace mucho? No, yo creo que hay que dormir bien, pero sí creo que levantarse a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana es muy poderoso. Yo, de hecho, he publicado 5 libros en los últimos 5 años, escribiendo un libro por año y ahorita estoy haciendo un nuevo libro gracias a las rutinas que he tenido en espacios de silencio y reflexión cuando no hay. A mí me encanta ese espacio donde todo está en silencio, donde todo el mundo está dormido y yo estoy trabajando en mí, trabajando en mis proyectos. Para mí es maravilloso. Claramente uno necesita dormirse mucho más temprano, pero es que yo siento que después de las 8 de la noche no hay muchas cosas productivas que uno pueda hacer, sobre todo cuando uno se ha levantado temprano y uno está cansado, nada más rico que tener una conversación profunda con la pareja, que estar en familia, que está muy bien salir de vez en cuando y tener cierto nivel de vida social, pero cuando uno está enfocado en sus objetivos y uno tiene la posibilidad de levantarse temprano, para mí yo entiendo que eso no es para todo el mundo. Hay gente que es nocturna y que a las 3 de la mañana le parece maravilloso crear y escribir y hacer diferentes cosas, o a la 1 de la mañana. Yo soy diurno, a mí me gusta la mañana, a mí me gusta levantarme cuando todo está en silencio y cuando está oscuro, y me encanta salir a caminar de noche, me encanta salir a entrenar de noche, y me encanta el silencio que hay en ese momento porque me permite conectarme conmigo mismo. Entonces, sí soy fan del Club de las 5 de la mañana.
entendiendo que uno tiene que dormir y esa es una prioridad. Uno no se puede acostar a las 12 de la noche y levantarse a las 5 porque entonces no va a rendir. De acuerdo, de acuerdo. Yo siempre digo exactamente lo mismo. Y yo también soy de los que se levanta temprano, ¿no? O sea, mi hermano me pregunta como que qué haces si son las 5 de la mañana y yo le digo, nada, estoy brujeando desde las 5 de la mañana. ¿Y qué es brujear? Nada, me levanto, medito, hago mis cartas, mi meditación, mis vainas y no hay pues, brujería en el buen sentido como trabajo energético más poderoso que el que se hace en esa misma hora para contribuir ahí desde la otra parte, desde el lado espiritual. Oye, Pablo. Ahora que eres papá, me encantaría conocer si hubo un antes y un después en cuanto a la perspectiva que tienes sobre alcanzar la excelencia o sobre la vida per se, y si ha cambiado algo en ese momento de quiebre, ¿no? Porque yo creo que ser padre ahí también hay un propósito gigante. Entonces me encantaría conocerte un poco, aparte porque tenemos una comunidad de papás y mamás gigantes, de qué pasó ahí con esa llegada. Mm. Yo pensaría que es difícil entender el servicio a los demás si uno no ha sido padre o madre. Porque normalmente en nuestra vida hemos hecho lo que en últimas hemos querido, hemos ido a donde hemos querido, nuestra vida está guiada como por los deseos o caprichos que podamos tener cada uno de nosotros, pero cuando somos padres o madres, entendemos que hay como algo más grande que nosotros, que nos guía, que nos mueve, que nos impulsa a eso de que el niño nace con el pan debajo del brazo. Eso no es, eso es, eso es ciencia de sabiduría popular, porque las personas aprendemos a movernos y a hacer que las cosas sucedan y a crecer y a producir porque sabemos que hay una persona que depende de nosotros, es la persona que más amamos, que nos reta de muchísimas formas, pero que nos saca de nuestra zona cómoda, precisamente, y en esa incomodidad de ser padres, en esa no preocuparnos ya solo por nosotros mismos, sino preocuparnos por una personita que es el reflejo nuestro, que tiene nuestro ADN, nuestros ojos, nuestra propia voz y que es alguien que donde de alguna manera nosotros vivimos en ellos, igual que nuestros padres viven en nosotros, pues es cuando entendemos realmente, no digo que quienes no son padres nunca lo vayan a sentir, pero no sé si lo puedan entender de la misma Mm. manera. Y, y yo creo que es una experiencia, la experiencia de amor más profundo que yo he experimentado a lo largo de mi vida es ser padre y es el amor más puro, más bonito, donde uno ahí entiende a los padres que son capaces de cortarse un dedo para que sus hijos estén bien, un padre o una madre están dispuestos a entregar su vida por sus hijos y es el amor, pues por eso más puro y más bonito que hay. Entonces, sí siento que para mí ha sido una experiencia maravillosa, de muchísimo crecimiento, de muchísimos retos, de muchísimas formas, pero de muchísimo crecimiento. Lo máximo. Pablo, para cerrar, ¿cuál de tus libros te gustaría recomendarle a la comunidad de Self? Yo creo que es difícil porque dependiendo del momento en que cada uno esté viviendo, si los vieran, yo creo que uno se conecta con los libros. Yo muchas veces, a mí me gusta ir a librerías sin ir buscando algo específico y permitir que el libro me hable y se conecte conmigo. Máximo Desempeño fue el primero y siento que es un libro bien bonito y es bonito porque un poco también tienen mi proceso de evolución, siento que En Busca de la Excelencia tiene unas cosas mías y siento que el libro que estoy haciendo ahora es un libro ya como más, como la evolución de todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de este camino. Em, entonces yo les diría que comenzaran por el primero, que comenzaran por Máximo Desempeño o por Enciende tu Potencial, que es un libro corto, em, donde hay muchas prácticas y conocimiento de cosas sencillas que las personas pueden hacer para elevar sus niveles de conciencia y energía. Y a partir de ahí pueden ver si algún otro libro resuena, pero yo siento que en alguno de los dos primeros podría ser un buen lugar para comenzar. Increíble. Que así sea. Pablo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por sacarnos el tiempito, muchas gracias por compartirnos un pedacito de todo ese caminar y todo ese conocimiento que tenés. Nada, un gusto. Nos vemos para una parte 2 para que la hagamos en persona en Bogotá. Y bueno, no, nada, mil gracias por estar acá. Gracias, Camilo. Un abrazo para todos y gracias por la invitación. De una. Chao, chao.